Seguimos en punto de partida, nos visita Gustavo Martínez, referente de la CTA Autónoma de la provincia de Santa Fe. Gustavo, gracias por estos minutos. Un año muy fuerte, ¿no? En términos de lucha, venimos de 4 años en realidad con una política neoliberal que ha mellado de las posibilidades de los trabajadores. Muy fuerte en lo nacional y muy fuerte también cómo golpea en un pueblo como el nuestro que ha soportado la represión, las dictaduras, que muy fuerte todo lo que suceda acá cerquita nomás, en Chile, en Bolivia, Sí, digamos. Sí. Acá cerquita es también Haití, digamos, ¿no? El hecho de... La patria grande, ¿no? Claro, lo que es la Latinoamérica para los latinoamericanos, que es algo que no es una cosa allá arriba, sino que le hemos sentido, ¿no? Que le hemos sentido vibrar con lo de Malvinas, ¿no? Creo que en honor a eso también se nos ha entremezclado, ¿no? La alegría y la satisfacción por haber terminado con y terminado incluso a través del voto, ¿no? Haber sepultado con el voto a esta versión brutal, criminal del neoliberalismo que expresaba Macri. Se nos ha entremezclado esa alegría que sentíamos con los golpazos y bestialidades que han cometido contra nuestros pueblos en Latinoamérica, en el caso de Chile, de Bolivia, lo más cercano. Vos sabés que para definir a este gobierno que se está haciendo no hay una imagen que lo haga tan eficientemente como la revista Forbes, que en un momento declaró a Peña, ¿no? Que era el alma mater del macrismo, la mano derecha del presidente, el CEO del año, ¿no? Una revista emblemática del capitalismo extranjero, mencionando a un funcionario estatal como un CEO, ¿no? Es una forma muy... Hay que ver que termine el año con una nueva denuncia, o en todo caso nuevamente van a la carga Lozano y otros economistas y otras organizaciones, buscando que se abra una investigación de la cuestión de la deuda, ¿no? Sí. Donde no ha servido, no hay un solo dato que esa deuda que se tomó haya servido para algo que tenga que ver con la democracia, con el pueblo, con la justicia, con la soberanía, con algo que diga la Constitución. No hay una letra en la Constitución ni en las leyes, ni en las necesidades, mucho menos en la necesidad de nuestro pueblo, que tenga que ver con esa deuda que se pidió y no la sospecha, sino la comprobación en los números de que esa deuda sirvió como para el saqueo, el choreo, no sé el nombre que le podamos poner, habitualmente el vaciamiento económico de un país a través de la fuga de capitales, que no es más que el saqueo de las finanzas de un país promovido, organizado por un gobierno que no cumplió una sola de las formalidades, ¿no? Ni cuando tenía, como se dice, el espacio político para hacerlo, ni cuando no tenía y tenía que responder al Congreso. Una cosa, cuesta definirlo, hay una palabra que uno lo toma con... creo que en cada medida administrativa que repercutía en lo económico, que tuviera que ver con lo económico, con lo social, con la salud, con la organización misma de los ministerios. O sea, esto de que nos quedamos sin ministerios de salud, nos quedamos sin ministerios de trabajo, ¿no? Todas las señales, creo que la palabra que uno puede más se asemeja a lo que pasó es criminal, ¿no? O sea, una cosa que tenía que ver ya no con algún derecho allá arriba o sentir, sino cosa que nos costó vidas. Sí. Está claro que los trabajadores sufrieron mucho estos 4 años del macrismo. De todas maneras, Gustavo, esto que marcabas al principio no es un detalle menor. Más allá de ciertas burocracias sindicales que en un principio, que en un momento, sobre todo, se mostraron muy cercanas al macrismo. Muy dóciles, ¿no? Muy duros hacia abajo. Pero digo, la resistencia que ha tenido el pueblo argentino a un proyecto que venía con muchísima fuerza, con la anuencia de los bancos, con el apoyo de los grandes medios de comunicación. Todo el bloque
con el apoyo de poder, Trump, del Fondo Monetario, pese a todo ese poder, que no es menor, el pueblo argentino le ha dicho sí, no. Dijo no, y me parece que es el 2019, frente a lo que uno ve en otros lados de Latinoamérica, creo que está marcado por eso, ¿no? Por el no rotundo que le ha dicho un pueblo a estas políticas criminales contra los pueblos desde los gobiernos. Y dentro de eso la CTA de los trabajadores fue protagonista, ¿no? Me parece que es el orgullo que uno puede sentir. Jugamos un papel, creo que ahí cuando Macri sentía que tenía todo para ganar y tenía todo el espacio del mundo, fue el debate previsional, en donde, si bien cuando se masificó la protesta y se apareció el pueblo en la calle diciendo no a ese robo que estaban cometiendo contra los jubilados, contra las asignaciones, contra nuestros pibes, contra los excombatientes de Malvinas, contra todo lo que tenía que ver con ese, en ese momento que era la reforma previsional, como antesala de lo que pretendían hacer la reforma laboral. Sí, sí. Todas reformas pedidas por el Fondo Monetario. Claro, en las acciones previas, la CTA autónoma jugó un papel fundamental con los que nos veníamos encontrando en la calle desde hacía mucho tiempo y con los que nos vamos a seguir encontrando en la calle, porque también se jugó en ese momento quienes tenían la autoridad moral como para también convocar, que eso creo que amplió, que no estábamos sospechados de haber sido alcahuetes de algún gobierno, sino haber sostenido una política que gobierne quien gobierne, si uno tiene que juzgar todo y medir todo y evaluar todo desde la clase trabajadora y el pueblo, ¿no? Gobierne quien gobierne y le gusta a quien le guste, me parece que hay un programa histórico, porque no es solamente el mandato que te dan los trabajadores en la actualidad, hay un mandato histórico y un mandato ético muy fuerte, ¿no? Sí. Que hay que Además sostener. es una tradición de lucha en la calle, ¿no? En la República Argentina, en distintas épocas, a lo largo del siglo XX fue muy marcado. Y bueno, hoy también la paradoja, Gustavo, que estos golpes de Estado, como vos hacías mención al caso boliviano, la paradoja es que la movilización también empieza a tener fuerza en sectores de derecha. Sí, aparece muy fuerte y de una forma muy violenta, ¿no? Donde expresan claramente a qué intereses están sirviendo y cuál es, en todo caso, el límite, que el único, decíamos, siempre repetimos, ¿no? La única ley que respetan es la ley de la ganancia, ¿no? La única ley que están dispuestos a respetar, el único derecho que respetan es el derecho a obtener cada vez más ganancia a costa de cualquier sector que tienda, digamos, a defender sus propios intereses. Me parece que es un dato, ¿no? El papel que han jugado los medios, el papel que han jugado todas las corporaciones tradicionales, y hasta algunas de ellas, digamos, están, en el caso argentino, ¿no? En el caso nuestro, al ser despedazadas por un plan económico que destruyó no solamente la vida de los trabajadores, sino la vida de pequeños, medianos empresarios, que le complicó, que dejó al pueblo argentino sin nada en el bolsillo hasta para consumir, digo, no consumir lo básico, consumir hasta los bienes que no son de la canasta básica, pero que que hacen en la cultura, pero y otros que uno cuestiona, ¿no? Cuestiona, digamos, el consumismo, pero hasta esos sectores vinculados con ese mercado se sintieron perjudicados por este gobierno, ¿no? Me parece que es fundamental reafirmar, como venimos de un Congreso Nacional de la CTA, en donde lo que se ha reafirmado la autonomía, que la madre de todas las batallas sigue estando en el lugar de trabajo, el mano a mano con cada uno de los compañeros, que cuando salimos a la calle es para volver con más fuerza, para decir acá estamos, pero también es para volver más fuerza a cada uno de los lugares de trabajo donde cada vez tiene que haber
más delegados, más asamblea, más democracia sindical de base, que es lo único que nos permite a nosotros cumplir aquel otro mandato histórico de los 60, ¿no? De lo mejor del sindicalismo, que es solo el pueblo salvará al pueblo, solo los trabajadores salvarán a los trabajadores. Me parece que se presentó un debate, ¿no? Esto de la unificación, que ha aprendido en la gente, ¿no? ¿Por qué si la unificación sí, la unificación no? Nosotros decimos, mira, estamos en el año, hace 28 años fue el grito de Bursaco que dio origen a la creación de la CTA. Venimos de charlar y de debatir que realmente aquel grito de Bursaco fue para volver a la CGT, pero no la CGT que expresa niveles infinitos, digamos, de indignidad, sino volver a la CGT de Huerta Grande, de La Falda, a la CGT de los 26 puntos, ¿no? A la CGT de aquel programa histórico de la CGT de los argentinos del 1 de mayo, sí, que estuvieron honrados, más acá en Santa Fe, ¿no? Con hombres con compañeros y compañeras que militaron con Quagliaro, con Sufriti, con tantos otros compañeros que uno se sigue enorgulleciendo de que estén no solamente que hayan sido fundadores de la Central de los Trabajadores de la Argentina autónoma, ¿no? Sí. Gustavo, se viene en pocos días un nuevo gobierno. ¿Qué expectativas y qué mandato tienen de cara al futuro? Nosotros tenemos todos los ojalá que se le pueda o que salga desde la inteligencia hasta desde la desesperación en la que están algunos sectores. Sí estamos diciendo que es un buen dato que un gobierno esté planteando que hay que terminar con el hambre, ¿no? Macri deja un país con 40 millones de pobres, con una cantidad... 40%. 40% de pobreza, ¿no? Sí. Un número que es tremendo, ¿no? Una cosa, ¿no?, que no iguala lo del 2001, pero que si uno le suma lo de la indigencia y uno le suma la proyección, ¿no? Sí. Estamos ahí. Bueno, nos parece que tiene que abrir el juego a propuestas como la que está realizando Claudio Lozano, ¿no? Que es, por ejemplo, llevar la asignación universal a los valores que el propio INDEC marca en cuanto al valor que mínimo que necesita un pibe menor de 18 años para no caer en la indigencia. Me parece que eso, o sea, que un pibe necesita hoy 6.000, un poco más de 6.000 pesos. Sí, cuestiones básicas, digamos, para poder y que vivir. Eso implicaría que los 3.700.000 argentinos que están en la indigencia, por lo menos 3.300.000 salgan de esa situación extrema. Esas son las exigencias que lo hacemos desde de los sectores trabajadores y trabajadoras a un gobierno que dependerá, el gobierno elige cómo pretende que se realicen los reclamos. Ojalá sea solamente que haga falta sentarse en una mesa, presentar las propuestas, y si no, la Constitución dice, ¿no?, que cuáles son los mecanismos legales, constitucionales, democráticos, republicanos, incluso como la huelga. El Congreso se reafirma que sería un error, como ha sucedido también viendo la experiencia de otros países, abandonar la calle, abandonar la asamblea, creemos que hay que potenciar eso con una visión mucho más democrática y el que está esperanzado, el que tiene expectativas en lo distinto, el que está convencidísimo que va a suceder, bueno, ojalá nos encontremos todos en la calle, más que a reclamar, sino a festejar cada una de las medidas y que seamos lo suficientemente inteligente como para plantear que hay que seguir trabajando el debate, ¿no?, sobre lo que es la batalla cultural, ¿no?, porque sigue habiendo lamentablemente 10 millones de personas que insistieron con su voto después insistieron con su voto
al macrismo después del desastre, ¿no? Y después de los peores crímenes cometidos por un gobierno elegido democráticamente, ¿no? Gustavo, gracias por estos minutos. Bueno, no, gracias a ustedes. Seguimos en Punto de Partida.